Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Auxi. En un momento comenzamos la clase. Seguiremos entonces con la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya hemos visto todo este grupo, las ecuaciones diferenciales que se reducen a variables separables. Ahora veremos este otro gran grupo, que son las ecuaciones diferenciales exactas. En ella están las exactas mismas, las reducibles exactas. Existen 5 casos y otros más también pueden existir. Y a través de diferenciales. Veremos ese grupo. Y aquí estamos, ¿no? Ecuaciones diferenciales exactas. Tenemos entonces la ecuación diferencial ordinaria escrita en su forma de diferenciales. Una función m de x, y diferencial de x más una función n de x, y diferencial de y igual a 0. La denominaremos como nuestra ecuación número 1. Entonces, esta ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria exacta si es la diferencial exacta de una función. Esa función es la solución general. Una función s de x, y, una función de las variables x y y igual a una constante. Esta es la solución general de la ecuación diferencial exacta. Si diferenciamos miembro a miembro esta ecuación, vamos a obtener lo de abajo. El diferencial de una constante es 0 y acá tenemos el diferencial de una función de dos variables. Eso va a ser igual entonces a la derivada parcial de la función respecto a la primera variable, que es x, diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto a y, diferencial de y, igual a 0. A esta ecuación la denominaremos la ecuación número 2. Ahora, como la ecuación 1 es una ecuación diferencial exacta, esta función m de x, y va a ser igual a esta función derivada de s respecto a x. La ecuación 3 entonces está ahí. La función n es lo mismo. N de x, y va a ser igual a la derivada de s respecto a y. Y es la ecuación 4. Vamos a utilizar más adelante esas ecuaciones. Para identificar que una ecuación diferencial es exacta, se necesita una condición de exactitud. Se lo obtiene de la siguiente manera. Si derivamos la ecuación 3 respecto a y miembro a miembro, vamos a obtener en el lado izquierdo la segunda derivada de s respecto primero a x, luego a y, igual a la derivada parcial de la función m respecto a y. Derivamos la ecuación 4 miembro a miembro respecto a x. Obtendríamos la segunda derivada de s respecto a primero y, luego x, igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. Ahora, función s es una función continua, se va a verificar la condición de Euler, que la segunda derivada de s respecto a primero x, luego y, es igual a la segunda derivada de la función s, primero de y, luego de x. Pero esta segunda derivada es la derivada de m respecto a y.
Y el lado derecho es la derivada parcial de n respecto a x. Aquí nace una ecuación que nos va a permitir identificar a las ecuaciones diferenciales exactas. Se la denomina condición de exactitud o condición de Euler. Eso sería entonces un poco de la parte teórica, la teoría, ¿no? Estas ecuaciones, la 1, 2, 3, 4 y la 5 vamos a utilizar a la hora de resolver problemas. Entonces, de una vez nos iremos nosotros a resolver, a aplicar todo eso. Nos piden en el enunciado resolver la ecuación diferencial. Esta función es la función m que multiplica al diferencial de x. Y toda esta parte de acá es la función n y multiplica el diferencial de y. Para resolver entonces, para identificar que esta ecuación diferencial sea exacta o no, se debe verificar sí o sí la condición de exactitud. Debemos hallar esta derivada parcial. La derivada parcial de la función m respecto a y. Debemos derivar esta función respecto a y. Derivamos entonces, mantenemos a x constante. Y yo directo lo voy a hacer. La derivada del coseno de 2y es negativo 2 seno de 2y. Y la derivada de este polinomio, 3x cuadrado y cuadrado, su derivada va a ser negativo 6x cuadrado y. Ahora necesitamos la derivada parcial de n respecto a x. Esta función derivamos parcialmente respecto a x manteniendo a y constante. Derivada de coseno de 2y, 0. Negativo 2 seno de y es constante. La derivada de x es 1. Acá tendríamos entonces negativo 2 seno de 2y. Esta función derivamos respecto a x. Sería negativo 6x cuadrado y. Vean entonces acá que la condición de exactitud o la condición de Euler se verifica. M de y es igual a n de x. Decimos entonces que por lo tanto la ecuación diferencial es exacta. Primero debemos verificar esto, la condición de exactitud. Luego, decimos lo siguiente. Existe una función. La función es esta. La función desconocida s de x, y igual a c. Esta va a ser la solución general de nuestra ecuación diferencial. Acá la denominaremos como la ecuación 1 a la ecuación diferencial. A la solución general como 1, como la ecuación 1. Entonces, diferenciando esta función miembro a miembro, en el lado izquierdo vamos a obtener la derivada de s respecto a x, diferencial de x, más la derivada de s respecto a y, diferencial de y. Igual a, diferenciamos miembro a miembro, ¿no? Y en el lado derecho, diferencial de una constante es 0. Ahora, acá, comparamos la derivada de s respecto a x. De acá, ¿no? Comparando con la ecuación 1 romano, derivada de s respecto a x va a ser esta expresión, la función m, coseno 2y menos 3x cuadrado y cuadrado.
Comparamos la otra expresión, la derivada de S respecto a Y. Al diferencial de Y, ¿no? Le multiplica esta función N. Coseno 2Y menos 2X seno de 2Y. Menos 2X cubo Y. Esto es, ¿no? Comparando con 1. Ya. Acá entonces han nacido otras dos ecuaciones, que sea la ecuación 2 y la ecuación 3. Nuestro objetivo es hallar a esta función, a la función S. Podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación 2 o la ecuación 3. Si utilizamos la ecuación número 2, acá la derivada parcial está respecto a X. Lo que debemos hacer es multiplicar miembro a miembro diferencial de X e integrar respecto a X. Así vamos a obtener a la función S. Si utilizamos la ecuación 3, multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de Y luego integramos respecto a Y, manteniendo a X constante. En este caso, me parece que lo mejor sería utilizar la ecuación número 2. Diremos entonces acá, multiplicando miembro a miembro diferencial de X e integrando la ecuación número 2. Multiplicamos miembro a miembro diferencial de X y luego integramos. En el lado derecho vamos a obtener a nuestra función desconocida. S de X, Y va a ser igual a la integral de toda expresión del lado derecho. Coseno 2Y menos 3X cuadrado Y cuadrado. Diferencial de X. Estamos integrando respecto a X esta ecuación. Es como si estuviéramos integrando parcialmente. La constante de integración no va a ser una constante, no va a ser un número real, sino va a ser una función de la otra variable. Va a ser un g de y. Ahora, ¿qué pasa si derivamos esta función respecto a x? Lo que va a pasar es que vamos a obtener la ecuación número 2 si derivamos parcialmente respecto a x. Ya. Entonces acá la función s de x, y va a ser igual a, en la integral, mantenemos a la otra variable constante. Ya, en la integral, y es constante. Entonces acá tenemos la integral de una constante, que es coseno de 2y. La integral va a ser la siguiente. Coseno de 2y multiplicado por x. Y acá tenemos negativo y cuadrado, es constante. Y tenemos la integral de 3x al cuadrado. Eso es x al cubo. Eso más la función g de y.
Si derivamos parcialmente esta función respecto a x, vamos a obtener la ecuación número 2. Que esta sea la ecuación número 4. Ya, acá ya tenemos parte de la función s. Solamente nos falta hallar a esta función, a la función g de y. ¿Cómo hallamos? Esta ecuación que hemos obtenido, derivamos parcialmente respecto a y. Y comparamos, igualamos con la ecuación 3, con la otra ecuación. Eso para hallar a la función g. Tendríamos entonces acá, diremos lo siguiente. Derivando respecto a y. Derivando la ecuación 4 respecto a y. Derivaremos entonces. Derivada de s respecto a y sería igual a esta función respecto a y. X es constante. Y tenemos acá la derivada del coseno de 2y. La derivada es, directamente lo voy a hacer, negativo 2 seno de 2y. Menos x al cubo es constante. Y la derivada de y cuadrado es 2 veces y. Más. Acá tendríamos la derivada parcial respecto a y de esta función. Pero como esta función g es una función solamente de y, la derivada no va a ser una derivada parcial, sino va a ser una derivada total, porque es solamente una variable. Tendríamos entonces ahí la derivada total de la función g respecto a y. Esa es la ecuación 4. Derivado respecto a y. Luego lo que debemos hacer es igualar a la otra ecuación. Igualando a la ecuación número 3. Esta expresión la igualamos a la ecuación 3. Ordenaremos un poco. Tendríamos acá negativo 2x seno de 2y. Negativo 2x cubo y. Ordenándolo. Y más la derivada total de la función g respecto a y. Eso igualamos a la ecuación 3. Coseno 2y menos 2x seno 2y. Nos falta esto más, ¿no? Negativo 2x cubo y. Eso es entonces. Esta ecuación igualamos a la ecuación 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense acá, se simplifican bastantes cosas. Negativo 2x en 2y, negativo 2x en 2y. 2x cubo y, negativo 2x cubo y. Se simplifica. ¿Qué obtenemos luego? Que la derivada total de g respecto a y es lo que nos quedaba en el lado izquierdo. Es igual a coseno de 2y. De esta ecuación podemos hallar a la función g. Multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de y luego integramos. Vamos a obtener a la función g.
G de y va a ser igual a la integral del coseno de 2y diferencial de y. Ya, entonces la función g de y va a ser igual a la integral de esa función. Es el seno, ¿no? Seno de 2y sobre 2. Si derivamos esta función respecto a y, vamos a obtener el coseno, ¿no? El coseno de 2y. Denominaremos a esa expresión como la ecuación número 5. Ahora, ¿no? 5 lo reemplazamos en la ecuación número 4 y así obtenemos a la función s. Diremos entonces acá 5 en la ecuación 4, s de x, y va a ser igual a la ecuación 4, x cos 2y menos y cuadrado x cubo, x coseno de 2 veces y menos y cuadrado x al cubo. Y más la función g de y, pero ya lo hemos hallado, es la ecuación 5. Entonces esto más seno de 2y sobre 2. ¿Qué nos falta? Ya hemos hallado la función s de x, y. Diremos luego, finalmente, ¿se acuerdan de esto, no? S de x, y igual a c. Esta era nuestra solución general de la ecuación diferencial. Ya hemos hallado la función s. Solamente nos queda igualar toda esa expresión a la constante de integración. Tendríamos acá x coseno de 2y menos x cubo y cuadrado más seno de 2y sobre 2 igual a la constante de integración. Esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Van a ver que es muy repetitivo esta forma de resolver las ecuaciones exactas. Es muy repetitivo, los mismos pasos cada vez. Ya, continuaremos entonces. Tenemos acá el siguiente enunciado. Resolver la ecuación diferencial. Y aquí está nuestra ecuación diferencial. Secante x, tangente y. Bueno, ¿no? Toda esta parte de acá es la función m. M de x, y. Y la otra parte es la función n de x, y. La ecuación diferencial está expresada en su forma de diferencial. Si esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, se debe verificar la condición de exactitud o la condición de Euler. Denominaremos como la ecuación número 1 a la ecuación diferencial.
Bueno, un poco reescribiremos mejor. Un poco reescribiremos. Este secante de x lo distribuiremos a la suma. Sería lo siguiente entonces. Secante de x, tangente x, tangente y, más y por la secante cuadrado de x. Todo esto diferencial de x más la otra función, secante x, secante cuadrado de y, más tangente x. Diferencial de y igual a 0. Ahora sí que esta sea nuestra ecuación 1 romano. Toda esta expresión de acá es la función m de x, y. Y la expresión de acá es la función n de x, y. Si la ecuación 1 romano es una ecuación exacta, debe verificar la condición de exactitud. Debemos hallar estas dos derivadas parciales. Derivada parcial de m respecto a y. Derivamos esta función respecto a y, manteniendo a x constante. Lo que nos va a quedar es secante de x, tangente de x, que es una constante. Y multiplicado por la derivada de la tangente. La derivada parcial es secante cuadrado de y. Más la derivada parcial de y respecto a y es 1. Y secante cuadrado de x es constante. Esa es derivada parcial de m respecto a y. La derivada parcial de n respecto a x. Derivamos esta función respecto a x manteniendo a y constante. Derivada de la secante de x. La derivada parcial es secante de x por tangente de x. Multiplicado por la secante cuadrado de y, que es constante. La derivada parcial. Y más la derivada parcial de la tangente de x es secante cuadrado de x. Acá entonces también se verifica la condición de exactitud. M de y es igual a n de x. Entonces, la EDO 1 romano es una ecuación exacta. Es una ecuación exacta. ¿Qué significa eso? Que existe una función s de x, y igual a c. Esta es la solución general. De la ecuación diferencial, de la ecuación 1. La denominaremos como la ecuación 1. Diferenciando miembro a miembro esta ecuación tendríamos lo siguiente. Derivada de s respecto a x, diferencial de x, más derivada de s respecto a y, diferencial de y, igual a 0. Esta ecuación compararemos. Comparando con la ecuación 1 romano, vamos a obtener que la derivada de s respecto a x es igual a la función m. A toda esta función. Sí, comparando. Diferencial de x, diferencial de x. Derivada de s respecto a x va a ser igual a la función m. Secante x, tangente x. Multiplicado por tangente de y. Por la tangente de y.
más y secante cuadrado de x. Eso primero, ¿no? Comparando. Ahora, para la otra expresión. Derivada de s respecto a y va a ser igual a la función n. Derivada de s respecto a y va a ser igual a secante de x, secante cuadrado de y, más tangente x. Eso sería entonces, denominaremos como la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Acá, perdón por el pulso, tangente x. Ahí está. La ecuación 2 y la ecuación 3. Ya. Nuestro objetivo es hallar a esta función, a la función s de x, y. Lo mismo entonces. Podemos utilizar la ecuación número 2 o la ecuación número 3 para hallar esa función s de x, y. Si utilizamos la ecuación 2, debemos integrar parcialmente respecto a x. Si utilizamos la ecuación 3, debemos integrar parcialmente respecto a y. Me parece que es conveniente utilizar la ecuación número 3. Diremos entonces de la ecuación 3, multiplicaremos miembro a miembro por el diferencial de y luego integraremos, integrando parcialmente, manteniendo la otra variable constante. Aquí está entonces nuestra función s de x, y igual a la integral secante x, secante cuadrado de y, más tangente x. Todo esto diferencial de y. Como estamos integrando parcialmente, acá la constante no va a ser un número real, sino va a ser una función de la otra variable, una función h de x, una función solamente de x. S de x, y entonces va a ser igual a, integramos parcialmente respecto a y mantenemos a x constante. Secante de x va a ser constante. Y acá tendríamos la integral de la secante cuadrado de y. La integral va a ser tangente de y más tangente de x es constante en la integral. Tendríamos entonces esto multiplicado por y más la función h de x. Forma de verificar esta función que hemos obtenido, si derivamos parcialmente respecto a y, tendría que darnos la ecuación número 3. Ya. Ahora, ya tenemos casi a la función s. Solo nos falta a esta parte, ¿no? A esta función que solamente depende de x, a h de x. Para hallar esta función, utilizamos la otra ecuación. Hemos utilizado la ecuación 3 para hallar a s. Ahora utilizamos la ecuación 2 para hallar esta función. ¿Qué hacemos? A ver, entonces acá un poco ordenado lo haremos. Diremos derivando la ecuación 4.
Derivando la ecuación 4 parcialmente. Respecto a X. Y luego vamos a igualar. E igualando a la ecuación número 2. A esta ecuación. Ya. Derivaremos entonces parcialmente la ecuación 4 respecto a X. Y se mantiene constante. Tangente de Y es constante. Secante de X. Su derivada es secante de X por tangente de X. Y la tangente de Y que se mantiene constante. Más. Ya. Derivamos parcialmente respecto a X. Tangente de X. Su derivada parcial es secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado de X. Eso multiplicado por Y, que se mantiene constante. Más la derivada parcial de esta función respecto a X. Pero como esta función es una función de una sola variable, de la variable X, la derivada no va a ser una derivada parcial, sino va a ser una derivada total. Derivada de H respecto a X. Esa es la ecuación 4, derivado respecto a X. Eso tenemos que igualar a la ecuación número 2. La ecuación 2, entonces, acá está. Es toda esa expresión. Esa es la ecuación 2. Es secante X, tangente X, tangente Y, más Y, secante cuadrado de X. Eso sería entonces la ecuación 2. Vean acá que se simplifica bastantes cosas. Secante X, tangente Y. Acá lo mismo. Secante X, tangente Y. Secante cuadrado de Y multiplicado por Y por secante cuadrado de X, ¿no? Se simplifica. ¿Qué es lo que nos va a quedar? En el lado izquierdo solamente nos va a quedar la derivada de H respecto a X. Y en el lado derecho no nos queda nada, ¿no? Nos queda 0. Acá entonces multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de X y luego integramos. H de X es igual a la integral de 0 va a ser 0. H de X entonces es 0. Acá también nos podía haber salido una función solamente de X. Solamente de X. No existiría ninguna variable de Y, de la otra variable. Sí o sí. En este caso nos ha salido 0. Esto entonces lo que hemos hallado reemplazamos en nuestra función S, en el que hemos hallado con la ecuación 3, con esta ecuación, ¿no? La ecuación 4, o sea. Acá reemplazamos. H de X es 0. En 4 entonces, la función S de X, Y va a ser igual a secante X, tangente X. Bueno, perdón, secante X, tangente Y. Más Y tangente X. Más la función H. Pero eso vale 0. Esa es la función S. Luego decimos, finalmente, esa es la función S, la completa.
Finalmente, nuestra solución general era de esta forma. S de x, y igual a la constante de integración. Entonces, reemplazando la función s, tendríamos secante x tangente y más y tangente x. Eso igual a la constante de integración. Y esta sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y aquí acabaría nuestro problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una consulta, Oxy. Dime. El signo del centro entre m de x, y y n de x, y afecta. Sí afecta. Me dices acá, ¿no? Acá. Sí, Si es que este signo es, digamos, negativo. eh, en la ecuación diferencial principal, si el signo es negativo, ¿qué es lo que ocurre? Acá dices. Sí, Ahí. ahí, sí. Hay que tomar el signo más. Porque nuestra notación era esta, ¿no? M de x, y de x más n de x, y. Diferencial de y igual a 0. Hay que tomar el signo, si es este caso. Lo hay que Todo introducirlo. Ujú. Ah, ya. En el anterior parece que no hemos hecho eso, parece. A ver, no, era positivo también. Positivo era, ¿no? Ahora, Ah, cierto. puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que al derivarlo parcialmente, cualquiera de las dos, no sea igual. Digamos, puede ocurrir esto, que al derivarlo parcialmente sea negativo, digamos. Solo un término, solamente un hito, solamente un signo. Por este signo, ambas derivadas parciales no son iguales. Y como no son iguales las derivadas parciales, no se verifica la condición de exactitud, la condición de Euler. Por lo tanto, esa ecuación diferencial no va a ser exacta. Solamente por este signo, aunque tenga lo demás similar, pero solamente por ese signo, la ecuación diferencial no es exacta, pero se puede reducir a exacta. Es lo que vamos a ver. Ya. Ya, entonces, ecuaciones diferenciables reducibles a exactas. Para reducir una ecuación diferencial a una ecuación exacta se utiliza un factor integrante. Un factor integrante es una función. Lo denominamos generalmente mu. Hay otros que les gusta también esta notación de FI, factor integrante. Es indiferente. Lo importante es que es una función. Una función puede depender de ambas variables, de las variables x y y. Esta función, al multiplicar en la ecuación diferencial, la reduce a una ecuación exacta. Así se reduce a una ecuación exacta. Tenemos entonces acá, un poco en forma general, sea la ecuación diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. La ecuación diferencial expresada en su forma de diferencial. Si acá aplicamos la condición de Euler, la condición de exactitud, hallamos la derivada parcial de m respecto a y, la derivada parcial de n respecto a x, y resulta que ambos no son iguales,
Esta ecuación no es una ecuación exacta, es una EDO no exacta. Ahora, tenemos acá la función, sea mu igual a mu de x, y, el factor integrante. Este factor integrante multiplicamos miembro a miembro en la ecuación diferencial. Acá. En el lado izquierdo se va a distribuir, ¿no? Esa función. Y en el lado derecho tenemos 0 por la función, es 0, ¿no? Tendríamos entonces lo de abajo. La función mu por m diferencial de x más mu por n diferencial de y igual a 0. Ahora, al multiplicar este factor integrante, la ecuación diferencial resultante es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué significa? Que se va a verificar la condición de exactitud. O sea que esta función, la derivada parcial de esa función respecto a y, va a ser igual a la derivada parcial de esa función respecto a x, la condición de exactitud. Ya, entonces acá, mu y m, ambas son funciones de x y de y. Estamos acá en un producto, ¿no? Acá lo mismo. Tenemos un producto de dos funciones, de x y de y. Aplicando entonces reglas de derivación acá, desarrollando en el lado derecho, vamos a obtener lo siguiente. La derivada parcial de la primera función respecto a y, multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada parcial de la segunda función respecto a y. Eso en el lado derecho, desarrollándolo. En el lado izquierdo algo similar. Mu de xn más mu n de x. Esta es la condición de exactitud, ¿no? Esta ecuación es la condición de exactitud, solamente que está expresada de otra manera. Ya, entonces acá, esta parte de acá, mu de y, que vaya al otro miembro. Y en el otro miembro que se quede esta expresión, mu de x por n. Ordenándolo, entonces vamos a obtener lo que está en el lado derecho. Mu de x por n menos mu de y por m. Mu de y que se quede en el otro miembro. Y mu por n de x que vaya al otro miembro con signo cambiado. Tendríamos lo de acá abajo, ¿no? Negativo mu n de x. Sigue siendo la condición de exactitud, la condición de Euler. En esta ecuación, entonces, multiplicamos miembro a miembro por el inverso del factor integrante, 1 sobre mu. Distribuimos luego. Acá, ¿no? 1 sobre mu, 1 sobre mu. Luego distribuimos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Vamos a obtener lo de abajo. Vamos a obtener mu de x sobre mu multiplicado por n menos mu de y sobre mu multiplicado por m. Eso es igual a m de y menos n de x. M y n generalmente conocemos. M de y vamos a conocer. N de x también, ¿no? Vamos a conocer. Son las derivadas parciales respecto a y y respecto a x. La función m y n conocemos. Lo único desconocido acá es el factor integrante. Y esta ecuación la denominaremos como la ecuación 1 romano. Esta ecuación sigue siendo la condición de exactitud, ¿no? La condición de Euler. Y de acá, de esta ecuación 1 romano, nacen
algunos casos de los factores integrantes. Como primer caso, si el factor integrante es una función solamente de x, solamente depende de x, derivada parcial de la función del factor integrante respecto a x, sí va a existir. La derivada parcial de la función mu respecto a y, eso no va a existir, porque para este primer caso, esta función mu es solamente una función de x. Entonces, mu de y es igual a la derivada de mu respecto a y, va a ser igual a 0 para este caso. Esto va a ser 0 entonces. Toda esta parte va a ser 0. Toda esta parte de acá va a ser 0. Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación 1 romano. Esto va a existir. Mu de x sobre mu multiplicado por n. Esto va a ser 0. Se sobreentiende. En el lado derecho, m de y menos n de x. En esta ecuación, entonces, multiplicamos miembro a miembro el inverso de n y multiplicamos miembro a miembro diferencial de x. Este n, ¿no? Va a bajar acá, dividir. Multiplicamos diferencial de x miembro a miembro y luego integramos. Tendríamos lo de acá abajo. Mu de x sobre mu diferencial de x, la integral de esta expresión, ¿no? M de y menos n de x sobre n. Realizamos un cambio de variable en acá para la integral de izquierda. Mu es igual a mu de x, entonces el diferencial de mu va a ser igual a la derivada de esa función respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Esto va a ser el diferencial de mu. Esta parte de acá, ¿no? Va a ser el diferencial de mu. Tendríamos diferencial de mu sobre mu. Eso es logaritmo. Logaritmo de mu. Y en el otro lado lo mantenemos. M de y menos n de x sobre n. Diferencial de x. De acá entonces despejamos al factor integrante. Mu de x va a ser igual a e a la integral de m de y menos n de x sobre n diferencial de x. Este es el factor integrante. Con esta ecuación podemos hallar al factor integrante. Pero para que el factor integrante sea solamente una función de x, la parte de acá, lo que está dentro del integrando, tiene que ser una función de x. Y el factor integrante va a ser e a la integral de f de x diferencial de x. Y este f de x va a ser esa resta, m de y menos n de x sobre n. Sí o sí, esta función debe ser una función solo de x. M conocemos, n conocemos, m de y, n de x también podemos conocer, son las derivadas parciales respecto a y, respecto a x. Y con esta expresión hallamos al factor integrante, que solamente depende de x. El primer caso, ¿no? El caso número 1. Similar, nacen los demás casos. El caso número 1 era cuando el factor integrante era una función solamente de x. Ahora, si el factor integrante es una función solamente de y, mu de x va a ser 0. La derivada parcial de mu respecto a x va a ser 0, ¿no? En el caso 2. En este caso, cuando el factor integrante es una función solamente de y. La derivada parcial de mu respecto a x va a ser 0. Eso lo reemplazamos en la ecuación número 1, en la condición de exactitud, en la condición de Euler. Vamos a obtener esta ecuación. Negativo mu de y sobre mu, m igual a m de y menos n de x. Entonces, como hace rato, las mismas operaciones realizamos. Multiplicamos por el inverso de m,
negativo. Multiplicamos miembro a miembro diferencial de y e integramos luego. Resolvemos ambas integrales. Para la parte izquierda, la integral va a ser logaritmo natural de mu. El lado derecho lo mantenemos. Acá falta todavía, ¿no? Falta la integral. Diferencial de y. Despejamos al factor integrante mu. Va a ser esta expresión. Y con esta ecuación podemos hallar al factor integrante, como el caso 2, como una función solamente de y. Y va a ser una función solamente de y si esta parte de acá es una función solamente de y. G de y es m de y menos n de x sobre menos m. Si toda esta operación es una función solamente de y, podemos aplicar este caso del factor integrante, caso 2. Ya existen más casos, caso 3, caso 4, caso 5. El caso 3 es cuando el factor integrante es la multiplicación de x a la n por y a la m, n y m constantes. Y otra vez, esta función lo reemplazamos en la ecuación 1 romano, que es la condición de exactitud, la condición de Euler. Lo reemplazamos acá. Todo nace por eso de acá, de la condición de exactitud. Todo nace de aquí. Todos los casos nacen de aquí. Mu de x podemos obtener, mu de y podemos obtener para ese caso, para el caso 3. Ahí está el caso 3. El factor integrante x a la n, y a la m. Mu de x, su derivada parcial respecto a x de esta función. Y a la m se mantiene constante. X a la n, su derivada es n x a la n menos 1. Reescribiéndolo de esta manera, ¿no? N x a la n, y a la m sobre x. Esta parte, ¿no? X a la n menos 1. X a la n sobre x lo podemos reescribir. Esta ecuación de dividimos miembro a miembro entre mu de x sobre mu, lo podemos reescribir de esta manera. 1 sobre mu, para este caso, mu vale x a la n, y a la m. 1 sobre x a la n, y a la m. Y mu de x es esta parte, ¿no? N x a la n, y a la m sobre x. Acá entonces podemos simplificarlo. X a la n, y a la m. Lo que nos va a quedar es n sobre x, ¿no? Simplemente n sobre x. Eso es mu de x sobre mu. Lo mismo obtenemos mu de y. Derivamos esta función respecto a y parcialmente. Obtenemos esto. Esta ecuación multiplicamos miembro a miembro el inverso del factor integrante. Y las mismas operaciones. Acá lo mismo, ¿no? X a la n, y a la m se puede simplificar. Lo que nos va a quedar es m sobre y. Entonces, ambas ecuaciones reemplazamos en la condición de exactitud o la condición de Euler. Y hallamos esta ecuación. Mu de x sobre mu, eso es n sobre x, menos mu de y sobre mu, es m sobre y, multiplicado por m, igual a m de y menos n de x. De acá, de la condición de exactitud, hay que hallar a estos valores, a n y a m. Hallamos a n y a m, y entonces hallamos el factor integrante.
Eso sería. Y existen más casos, el caso 4 y el caso 5. Lo vamos a ver en la próxima clase conmigo. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahora quiero aplicar estos casos a algún ejercicio. Hasta acá, pero ¿dudas, preguntas? Ya. Les voy a pasar el documento para que lo vean con más calma. También el video va a estar grabado. Va a depender todo de ustedes, de su parte, practicar. Ya les había dicho, ¿no? Que Análisis Matemático 4 de Eduardo Espinosa es un buen libro para poder practicar y hacer ejercicios. Resolveremos conmigo este ejercicio. Seno de y' y esta expresión, ¿no? Seno x cos de y es igual a seno de x. Reescribiremos la ecuación diferencial de otra manera. Seno de y' más seno de x cos de y. Este y' lo reescribiremos de esta manera. Derivada de y respecto a x. Coseno de y menos seno de x igual a 0. Este término el otro miembro con signo cambiado. Multiplicaremos miembro a miembro el diferencial de x. Con esto, ¿no? Con el diferencial de y igual a y' diferencial de x. Y la ecuación diferencial va a ser la siguiente. Diferencial de y más seno de x coseno de y menos seno de x. Diferencial de x igual a 0. Reescribiremos de otra manera, de esta manera, ¿no? M de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y. En su forma de diferencial, pero ordenado. Seno de x, cos de y, menos seno de x. Diferencial de x, más el seno de y, diferencial de y. Todo esto igual a 0. Esta entonces es la función m de x, y. Y esta otra parte es la función n, el signo más, n de x, y. Verificaremos si la ecuación diferencial es exacta. Hallaremos la derivada parcial de m respecto a y la derivada parcial de n respecto a x. Que esta sea la ecuación 1 romano. M de y entonces. X se mantiene constante. Seno de x es constante. Cos de y, su derivada parcial es negativo seno de y. Y seno de x, ¿no? Derivando parcialmente respecto a y es 0 su derivada. Entonces acá sería menos 0, ¿no? Derivada parcial de n respecto a x. Esta función derivamos parcialmente respecto a x. Como es y constante, su derivada va a ser 0. Acá entonces podemos ver claramente, ¿no? Que la condición de exactitud no se verifica. M de y es distinto a n de x. La ecuación diferencial no es exacta.
Se puede reducir a exacta la ecuación 1 romano aplicando un factor integrante. Diremos entonces acá, aplicando el factor integrante, ya. Por el momento son 3 los casos que les he enseñado. Caso 1, caso 2, caso 3. Para el caso 1, al final hemos llegado a esta ecuación, ¿no? El caso 1 es cuando el factor integrante es una función solamente de x. Y el factor integrante va a ser igual a e a la integral de f de x, diferencial de x, donde f de x es, es esta expresión, m de y menos n de x sobre n. El caso 2 es cuando el factor integrante es una función solamente de y va a ser igual a la integral de una función g de y diferencial de y, donde la función g de y es igual a m de y menos n de x sobre negativo m. Y finalmente el caso 3. El caso 3 es una función de ambas variables y es la multiplicación de x a la n por y a la m. Y el factor integrante, los valores de n y de m podemos hallarlos de esta ecuación. N sobre x multiplicado por la función n menos m sobre y multiplicado por la función m es igual a m de y menos n de x. Un resumen entonces es ese. Acá está la función m, la función n también. M de y, n de x también ya conocemos. M de y, n de x y n, ¿no? Todo conocemos. Si estas operaciones resultan ser una función solamente de x, entonces es el caso 1. Ahora, si las operaciones que realicemos acá resulta que no es una función solamente de x, o sea, puede ser, digamos, acá un x cuadrado y más y cuadrado, que no se pueda simplificar a la otra variable, que no se elimine la otra variable, entonces no se puede aplicar este caso. Hay que pasar al segundo caso, al caso 2. Lo mismo acá. Si estas operaciones es una función solamente de y, podemos aplicar este caso y hallamos al factor integrante con esta ecuación. Si no, pasamos al caso 3. N y M es el objetivo de este caso, hallar estos valores. N conocemos, M mayúscula conocemos, M de Y, N de X también conocemos. Tenemos que hallar estos valores de N y M. Si los podemos hallar, entonces aplicamos ese caso. Y si no, entonces tenemos que pasar al caso 4, al caso 5 o quizá a otro tipo de ecuación diferencial. Tal vez se reduce a variables separables. En este caso, entonces, diremos lo siguiente. Obtendremos esto. M de Y menos N de X. Para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3, para todos los casos generalmente existe esta resta, ¿no? M de Y menos N de X. Veremos. Obtendremos eso. Va a ser la resta, ¿no? M de Y, N de X. La resta de ambos. Negativo seno de X, seno de Y. Eso es M de Y.
menos 0, ¿no? M de Y menos N de X. Ya. Caso 1, entonces. Esta resta tiene que estar dividido entre N. Para el caso 1, esta función f de x, que es m de y menos n de x, tiene que estar dividido entre n. M de y menos n de x es negativo seno de x, seno de y. Y la función n de la ecuación diferencial de la ecuación 1 romano. N es seno de y, ¿no? Dividido entre seno de y. Acá entonces se simplifica, ¿no? Seno de y con seno de y. Entonces, ha resultado, ¿no? Ser verdadero que esas operaciones de ahí, estas operaciones solamente son una función de x. Entonces, se puede aplicar este caso, el caso número 1. Y el factor integrante va a ser igual a e a la integral de f de x diferencial de x. O sea que el factor integrante va a ser igual a e a la integral de negativo seno de x. Hallamos la integral y hallamos el factor integrante. La integral del seno de x es coseno, ¿no? Positivo coseno de x. Derivamos, su derivada es negativo seno de x. Este es el factor integrante. Este factor integrante multiplicamos miembro a miembro en la ecuación 1 romano, en la ecuación diferencial. Aquí está nuestra ecuación diferencial. Multiplicamos ese factor integrante que hemos hallado, la ecuación diferencial. Acá entonces, multiplicamos. Nos va a quedar lo siguiente. E a la coseno de x multiplicado por seno de x coseno de y menos seno de x diferencial de x más e a la coseno de x seno de y diferencial de y igual a 0. Esta que sea la ecuación 2 romano. No necesitamos ya esta parte de acá. Borramos. Ya, en la ecuación 2 romano, lo que va a resultar es una ecuación diferencial exacta. Verificaremos la condición de exactitud. Esta es la función m de x, y. Y esta es la función n de x, y. Hallaremos a m de y hallaremos a n de x, las derivadas parciales. Un poco larguito, ¿no? Va a ser acá. Comenzaremos con esto, con n de x, derivada parcial de n respecto a x. Seno de y se mantiene constante. Perdón, seno de y se mantiene constante. Tendríamos que derivar esta función, ¿no? E a la coseno de x.
Su derivada va a ser el mismo, e a la coseno de x, multiplicado por la derivada del coseno, que es menos seno, ¿no? Negativo 1 seno de y. Perdón, seno de x. Esa es la derivada de esa función, ¿no? Y multiplicado por el seno de y, que se mantiene constante en la derivada parcial. M de y. Derivamos esta función parcialmente respecto a y. E a la coseno de x se mantiene constante en la derivada parcial. Seno de x se mantiene constante. Y acá tenemos coseno de y. La derivada va a ser negativo seno de y. Y finalmente acá, menos la derivada de seno de x. Como x es constante en la derivada parcial, la derivada parcial de seno de x respecto a y vale 0. Ordenándolo entonces, negativo 1 seno de x seno de y e a la coseno x. Negativo 1 seno x seno de y e a la coseno x. M de y es igual a n de x. Entonces la ecuación que ha resultado, la ecuación número 2 es una ecuación exacta. Se verifica la condición de exactitud. Ya, hay que resolver la ecuación diferencial exacta. Entonces, sabemos nosotros que existe una función s de x, y igual a c. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Denominaremos como la ecuación 1. Obtenemos el diferencial, diferenciamos miembro a miembro la ecuación 1. Vamos a obtener esta expresión. Comparamos con la ecuación 2 romano. Tendríamos acá que la derivada de s respecto a x, esta es la función m, esta función. Lo reescribiré mejor acá abajo para no subir y bajar. Ahí está nuestra ecuación 2 romano. Esta parte, ¿no? Derivada de s respecto a x es la función m. Esto va a ser igual a e a la coseno de x. Seno de x, coseno de y. Menos seno de x. Que esta sea la ecuación 2. También derivada de s respecto a y va a ser igual a e a la coseno de x, seno de y. Esta que sea la ecuación número 3. Comparándolo, ¿no? Esta parte es igual a la función n. Ya tenemos a las ecuaciones 2 y 3. Tenemos que hallar ahora a la función s, ¿no? Nuestro objetivo, s de x, y. Hallamos esta función y obtenemos la solución general. Podemos utilizar cualquiera. 2 o la ecuación número 3. Cualquiera. Utilizaremos la ecuación número 3. Es más sencillo. Tendríamos que integrar miembro a miembro respecto a y, ¿no? Parcialmente, manteniendo a x constante. E a la coseno de x se va a mantener constante. Solamente tendríamos que integrar seno de y. En cambio, si utilizamos la ecuación número 2, tendríamos que integrar parcialmente respecto a x, ¿no? Y acá tenemos e a la coseno de x, seno de x. Sería un poco más complicado.
Un poquito más complicado, no tanto también. Entonces, de 3, entonces multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de y luego integramos. La función s de x, y va a ser igual a la integral de e a la coseno de x, seno de y, diferencial de y, más la constante de integración, ¿no? Que en este caso, como estamos integrando parcialmente, sería una función que depende de la otra variable, una función h de x. S de x, y, entonces va a ser igual a, en la integral mantenemos a x constante, e a la coseno de x se mantiene constante. Y tendríamos solamente la integral del seno de y, diferencial de y. La integral es menos coseno, ¿no? Menos coseno de y, más la función h de x. Eso sería entonces la función s. Verificación rápida. Derivamos esta ecuación respecto a y tendría que quedarnos, ¿no? La ecuación número 3. Y nos va a dar. Denominaremos la ecuación número 4. Ahora, solamente nos falta hallar esta función h de x, ¿no? La ecuación 3 hemos utilizado para hallar la función s. Vamos a utilizar la ecuación número 2 para obtener esta función h de x. Diremos entonces, derivando la ecuación número 4 respecto a x y luego vamos a igualar a la ecuación 2. Derivaremos parcialmente respecto a x. Negativo coseno de y se mantiene constante en la derivada parcial y tendríamos que derivar e a la coseno de x. Su derivada parcial es e a la coseno de x multiplicado por menos seno, ¿no? Menos seno de x. Ahí está. Más derivada de esta función. Ya no sería una derivada parcial, sería una derivada total. Derivada de h respecto a x. Esa es la ecuación 4, derivado parcialmente respecto a x. Igualamos a la ecuación 2, a esta ecuación. Es la ecuación 2, ¿no? Rápido nomás lo voy a hacer. Ya entonces acá lo haremos con un poco de calma acá, un poco de cuidado. Tendríamos, ordenándolo, ¿no? Menos por menos es más. Seno de x, coseno de y. E a la coseno de x. Más la derivada de h respecto a x. Igual a, podemos distribuir e a la coseno de x a la resta. Seno de x, coseno de y. E a la coseno de x. Menos e a la coseno de x, seno de x. Simplificamos acá. Esa expresión se puede simplificar. Ya nos queda muy poco. Derivada de h respecto a x es igual a negativo e a la coseno de x, seno de x. Acá entonces, para hallar a la función h, multiplicamos miembro a miembro por diferencial de x.
y luego integramos. La función h de x va a ser igual a negativo, la integral, e a la coseno de x, seno de x, diferencial de x. Hallamos la integral, hallamos a la función h. Integral e a la coseno de x. Un cambio de variable sería, ¿no? En el exponente. O si no, otra forma de verlo. Negativo seno de x, diferencial de x. Toda esa parte es el diferencial del coseno. El diferencial del coseno de x, ¿no? Es negativo seno de x, diferencial de x. Ahora, en esta integral, la variable de integración es coseno de x. Sería algo similar a integrar esta función, ¿no? E a la u, diferencial de u. Sería e a la u, ¿no? H de x entonces va a ser e a la coseno de x. Esta es la función h entonces. Esta función h lo reemplazamos en la ecuación 4, era si no me equivoco. Acá, ¿no? En la ecuación número 4. Y obtenemos a la función s de x, y. Entonces acá s de x, y es igual a negativo coseno de y a la coseno de x. Y más la función h. La función h es e a la coseno de x. Esa entonces es la función s de x, y. Luego acá lo haré. Finalmente, nuestra solución general era de esta forma. S de x, y igual a la constante de integración. Negativo coseno de y e a la coseno de x más e a la coseno de x es igual a la constante de integración. Esto entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas entonces acá? Si no, lo dejaremos. En este punto, voy a intentar resolvérselo unos cuantos ejercicios más de estos casos, caso 1, caso 2 y caso 3 por lo menos. Vamos a continuar, pero la siguiente clase. Voy a intentar hacer un ejercicio más con estos casos. Y el caso 4, caso 5 más. Continuamos la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? ¿Va a haber práctica? Sí, 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 va a haber práctica. Lo estoy preparando todavía. Ahí. Ya entonces, este documento que hemos hecho ahora, les paso por el Classroom. Hasta la noche a más tardar, por favor. Un poco difícil es subirlo. Ya. Entonces, nos vemos. Hasta luego, sí. Luego sí. Nos vemos, nos vemos. Pero sí. Nos vemos.